Una invasión cínica de un estado vecino. Toma violenta del poder. Ocupación cruel y colonización del territorio extranjero. Y la represión total de los ucranianos y los aborígenes de Crimea. Ellos recurrieron rápidamente a los métodos tradicionales, a la represión. Este es el mundo ruso traído por la ocupación de Crimea del 2014, 10 años desde el comienzo del establecimiento de la dictadura de Putin y su declive. Cortaron todos los medios de comunicación ucranianos. 10 años de opresión de derechos y libertades. Este es básicamente un territorio de anarquía. 10 años de mentiras, esclavitud y tragedias humanas. Quiero que Putin esté en prisión. Ni los funcionarios del gobierno ni la propaganda rusa le informarán sobre esto. ¿Qué pasó y está pasando realmente en la península ocupada? Vean el reportaje especial Crimea, 10 años de esclavitud. Crimea, el punto de partida de la agresión contra Rusia de Putin. El 20 de febrero del 2014, Rusia invade la península de un estado vecino. El personal militar, en uniformes sin marcas de identificación, bloquea las agencias gubernamentales, las fuerzas del orden y las unidades militares están preparando el terreno para la anexión y luego la ocupación. Mientras la revolución de la dignidad sigue ardiendo en Kiev y toda Ucrania llora a los participantes de la revolución asesinados por el régimen de Viktor Yanukovych, en Kremlin miente sobre la toma ilegal del poder en la capital de Ucrania y está implementando sus planes criminales para Crimea, que siempre llamó el territorio originalmente ruso. Esta fue la primera etapa de la guerra de agresión que Putin continuará en febrero del 2022. El 26 de febrero, los héroes caídos de Maidán fueron llorados después de que el expresidente Yanukovych huyera de Ucrania. Todas estas ejecuciones, todos estos ataúdes que fueron llevados a lo largo de Maidán es eternamente la melodía fúnebre. De hecho, fue un momento muy difícil para todo el país y la Federación Rusa se aprovechó de nosotros cuando en realidad no teníamos ni gobierno ni ejército. Vimos tropas rusas preparándose para apoderarse de Crimea. Habíamos tenido una experiencia negativa con Moscú y tuvo consecuencias desastrosas. 1944, exclusión total de los tártaros de Crimea, de sus tierras, y casi medio siglo, 45 años de exilio. Y antes de eso, la primera conquista de Crimea, el desplazamiento de los tártaros de Crimea. Comenzaron las manifestaciones, comenzaron a adoctrinar a los miembros del Parlamento Supremo de la Autonomía y recibieron información de que el 26 de febrero reunirán a los parlamentarios para hacer un llamamiento a Putin con una solicitud para aceptar, por así decirlo, Crimea en su seno. Trajeron a su gente por toda Crimea. Bueno, no solo en Crimea, sino también a sus cosacos de Kubán. Casi 4.000 personas se reunieron frente al edificio del Parlamento. Se reunieron entre 10 y 12.000 tártaros de Crimea. Y también salieron los ucranianos. Son sus banderas. Gracias a ellos. Y ahí es donde se produjo este choque. Logramos hacerlos retroceder.
El intento de Moscú de mostrar una escena en la que los diputados locales o parte de ellos votaron a favor de la secesión de Crimea y pidieron a Putin que protegiera Crimea fue frustrado y volvimos a casa confundidos en que ahora tanto las autoridades constitucionales de Ucrania como las fuerzas del orden se estaban recuperando del shock y asumiendo el poder porque ya había un nuevo gobierno en Kiev. Pero resultó que nuestra alegría fue prematura. En la mañana del 27 de febrero, el edificio del Consejo Supremo y el edificio del Consejo de Ministros de Crimea fueron capturados por los llamados hombrecitos verdes desconocidos, pero en ese momento ya era obvio para todos nosotros que fueron las fuerzas especiales rusas. En total, 110 terroristas, 50 ocuparon el Consejo de Ministros y 60 en el Parlamento Supremo. Estos hombrecitos verdes ya empezaron a recorrer las calles, comenzaron a romper carteles en idioma ucraniano, a quitarlo todo y pusieron una bandera rusa. Durante mucho tiempo pensamos si habíamos hecho lo correcto al abandonar el Parlamento Supremo. Aunque por supuesto si todo esto lo hubieran planeado allí, es poco probable que hubiéramos podido aguantar, pero entre el actual gobierno Aksionov y Rafat Chuvarov se llegó a un acuerdo de la que la cuestión de la presencia de Crimea se estaba planteando en el Parlamento Supremo. Crimea es Ucrania y ya. Pero hubo otro factor. Alguien del Servicio de Seguridad de Crimea llamó a Rafat Chuvarov y dijo que iba a haber una provocación, que había dos personas con rifles automáticos entre la multitud que abrieran fuego para causar derramamiento de sangre, para provocar y dar una excusa para que la flota del Mar Negro intervenga, para proteger a los rusos y así, guiados por estas consecuencias, decidieron dispersarse, ya que según decían, se había llegado a un acuerdo. Mi batallón debía ir al campo de tiro de Angarsky. La tarea era proteger un parque de vehículos de combate para lo cual también me asignaron una compañía de tanques. Defender un parque es bastante difícil. Era necesario ir más allá de un territorio y en ese momento le sugerí al comandante de la brigada: vamos a colocar varios puestos de bloqueo en la carretera de Simferópol a Yalta. Esto permitiría al menos detectarlos y cumplir las tareas de protección del combate. Porque estaba esperando a esos tipos. El comandante de brigada nos inclinó a la traición y dijo que allí había poder, orden. Me di cuenta de que el comandante de la brigada ya nos había traicionado. Fui a la oficina y comencé a hablar con mis subordinados uno por uno. Primero fueron los ayudantes, luego llamé a los comandantes de compañía y luego los comandantes del pelotón. Me di cuenta de que todos ellos, a excepción del subcomandante de armas, estaban al lado del bien. No entregamos nuestras armas. Además, les ordené que cubrieran el cuartel con sacos de tierra y sacaran ametralladoras para las ventanas, en caso de necesidad, para mantener una defensa circular. Ya habíamos comenzado a cosechar raciones secas, alimentos y agua. Nos estábamos preparando para algo. No sabíamos qué. Incluso cavamos trincheras alrededor del cuartel. Luego estábamos esperando. Primero recibimos la orden de evacuar a las familias. Luego retiramos el equipo de la brigada por escaladas, por ferrocarril. Si es posible sacar a la gente de Crimea. Los puestos de control apenas habían comenzado a organizarse allí, a la salida de Crimea. Tomé la decisión. Encontramos autobuses y personas que respondían, que ponían combustible a los autobuses porque en ese momento las personas que participaban en la expulsión de nuestros militares de Crimea estaban bajo la presión de esos cosacos. Gracias a la Brigada 36, los enemigos la respetan y la temen.
A principios de marzo de 2014, lo primero que hicieron fue cortar todos los medios de comunicación ucranianos y en su lugar abrieron canales rusos para que la gente ni siquiera pudiera intentar entender lo que estaba pasando. Según todos los estudios objetivos, menos del 50% de los habitantes de Crimea participaron en esta acción que llamaron referéndum. En consecuencia, el número de los que votaron a favor de unirse a Rusia fue inferior al 30%. Si lo tomamos de toda la población de Crimea, los investigadores rusos también cuestionaron en 2014 las cifras demostradas por Moscú. Sin embargo, hay que decir que son muchas las personas que en general esperaban que no hubiera nada malo en el hecho de que un gobierno hubiera reemplazado a otro. En ellos influyeron los argumentos de que Rusia es un estado económicamente más fuerte y que ahora habrá grandes inversiones. Y aunque algunos de los partidarios directos de Rusia no eran más que un tercio, una parte importante de la población local se mostró indiferente a lo que estaba pasando, esperando que su vida personal mejorara. Y como resultado, estas personas estaban recuperando la soberanía de manera muy dolorosa, porque estaban pensando en un futuro y sus hijos y su bienestar. Y como resultado, Crimea se ha convertido en una zona gris. Aquí no hay inversiones ni oportunidades. De todos modos, entendieron la importancia y el papel de los pueblos aborígenes. Realmente querían que los tártaros de Crimea fueran sus aliados. El 12 de marzo, cuando hablé con Putin, él nos animó a hacerlo. Esperaban atraer al Mejlis, o sea, al Congreso tátaro a su lado, algunos mediante sobornos, a otros ofreciéndoles altos cargos. La otra parte, que opinaba que era imposible llegar a un acuerdo con los tártaros de Crimea y que era necesario pasar directamente a los métodos tradicionales, a la represión, no tenían ninguna intención de abandonar Crimea. Siempre viajaba entre Kiev y Crimea porque tenía que asistir a sesiones del Parlamento Supremo. El 19 de abril llegué a Crimea y en la frontera alguien de los funcionarios me leyó un decreto, según el cual, en base a algún párrafo de la ley de migración, tengo prohibido ingresar al territorio de la Federación Rusa durante 5 años, hasta el 19 de abril del 2019. Dije, ¿por qué me prohíben llegar a Rusia? En realidad, no he visitado Rusia después de mi liberación de Magadán. Si no fuera por la invitación de Putin, no me habría ido para allá. Me dijeron, Crimea también es Rusia. Recuerdo haber dicho entonces, son muy optimistas y piensan que estarán aquí dentro de 5 años. Eso pensaba entonces, y hoy es el 10º aniversario. Desafortunadamente hubo una demanda. La redacción era que represento una amenaza a la integridad territorial de la Federación Rusa. En 2016 decidieron prohibir el Mejlis. Tengo prohibida la entrada a Crimea desde el abril del 2014, desde que fundé la organización Crimea SOS, que ahora también es extremista en la Federación Rusa. Las violaciones de derechos humanos han sido y son muy numerosas a lo largo de 10 años. Es necesario recordar el nombre de Reshat Ametov. Esta es la primera muerte real de un civil, un activista de Crimea, que a principios de marzo, creo que el 2 de marzo, participó en un piquete solitario frente al edificio del Consejo de Ministros de Crimea. Fue capturado por los hombres armados y por los llamados representantes de la Unidad de Autodefensa de Crimea. En realidad se trata de personas controladas por el gobierno de Crimea. Uno de los casos de motivación política más sonados en el territorio de la península es el llamado caso del 26 de febrero. La figura decorativa de este caso fue, en primer lugar, Refat Chubarov, como jefe de Mejlis y de Ashtem Chigos. También se trata de Oleg Sentsov. En aquel momento se encontraba en Crimea y participó en la protesta. Este también es Gennady Afanasiev, el gran patriota de Ucrania y hombre que luchó por el derecho de su pequeña hija a vivir en su tierra natal, en Crimea. Fue uno de los primeros en ir directamente al frente en febrero en el 2022.
Durante mucho tiempo no pude pensar en palabras que reflejaran el dolor, el recuerdo de Gennady. Y mucha gente me escribió en Facebook que este era el poema con el que comenzó la lucha de Gennady en Crimea. ¿Dónde están ahora, verdugos de mi pueblo? ¿Dónde está su fuerza, su grandeza? Se lo aseguro, aunque hicieron que mi gente llore, jamás oscuridad volverá a devorar la luz. Fue el primer llamamiento a por los medios de los jóvenes crimeos en apoyo a la Crimea ucraniana. Fue un llamado a luchar. Aquí, él tenía 23 años. Todos los que participaron en esta acción fueron inmediatamente atacados por las fuerzas especiales de Rusia y rastreados en manifestaciones y protestas. Fueron a participar en la revolución de Maidán por unos días y vieron todo con sus propios ojos. Y de hecho regresaron como personas diferentes. No tenían dudas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. En una entrevista, Gennady dijo: fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que significan para nosotros nuestro escudo, nuestro himno y nuestra Ucrania. Gen es un buen amigo mío y todos luchamos por su liberación. Él, junto con Sentsov, Kolchenko y Cherny, fue el famoso caso llamado Grupo Terrorista en Crimea, quienes también fueron detenidos. Tenía un peinado ucraniano tradicional Oseledis y para ellos eso es peor que una vyshyvanka. Y ellos, cuando lo detuvieron, lo arrastraron por el cabello, arrancándoselo. Esta es una carpeta de cartas que tengo guardadas. Guardo muchas cartas en prisión y cuando muestran su liberación, va con bolsas enormes. No están llenas de sus cosas, sino de cartas, notas, diarios, testimonios de lo que le estaban haciendo. Lo grababa todo. Con la ayuda de los otros participantes en el caso terroristas de Crimea, las autoridades rusas intentaron encontrar una justificación para su invasión y toma de territorios ucranianos, pero se burlaron de sí mismos, dejando que el mundo entero viera el desorden judicial que prevalece en su estado. Como dijeron los periodistas, entró en la sala del tribunal y todos esperaban que ahora comenzara a hablar feo de los muchachos, diciendo información falsa, y tenía una mano sujeta al alguacil y la otra detrás de él. Se podía ver que estaba muy nervioso, estaba temblando, y dijo: retiro mi testimonio. Todos mis testimonios anteriores fueron dados bajo tortura y bajo fuerza. Y el salón, por supuesto, no se lo esperaba. Sentsov aplaudió y gritó: libertad para Gennady Afanasiev, gloria a Ucrania. Para él como persona fue realmente una hazaña. Da miedo. Se dio cuenta de lo que vendría después. No abandonaría el juzgado y que sería golpeado, torturado, abusado nuevamente y que subiría al escenario de la corte en las condiciones más difíciles. A cambio de poner fin a su huelga de hambre, le permitieron grabar un video. Soy ciudadano de Ucrania y cualquier intento de imponerme la ciudadanía rusa va en contra de mi voluntad. Nací en Samarcanda, en Uzbekistán, donde mi familia fue deportada, o mejor dicho, la familia de mi madre. Primero fueron deportadas a Tula, luego algunos de ellos, la parte femenina, vino a Uzbekistán. Agradezco este estado en el que crecí y estudié, pero sin embargo la sensación de que no estás en casa sino un invitado estaba presente. Desde pequeños en todas nuestras familias, donde quisiera que fueras, lo primero que nos hablaban nuestros abuelos era sobre Crimea, cómo es, y la imagen ya estaba formada. Entrando en Crimea, parte de la estepa sabia, menos para eso, más sobre eso, costa, montañas, mar. Cuando llegas a la costa sur, todas las partes del rompecabezas están en su lugar. El sentimiento es difícil de transmitir. Te das cuenta de que estás en casa. Y me dio tal poder para desarrollarme, seguir viviendo y creciendo.
Россия навсегда приходит. Rusia siempre viene y ocupa no solo el territorio, sino que ocupa la conciencia, la borra, y ahora nos enfrentamos al hecho de que nuestra historia, nuestra cultura, se ha ido reescribiendo, ha sido interpretada y no corresponde como era. En este caso, simplemente desapareces tanto física como mentalmente. Dejas de ser un representante de esta nación, un ucraniano, un tártaro de Crimea. Y este es uno de estos objetivos de Rusia. Las represiones continúan, interrogaciones, búsquedas constantes. Цели России. Репрессии продолжаются. Vivir en tal estado y darme cuenta de que en un año, 2, 3, 10 años, simplemente desapareceré. Es imposible. Es difícil aceptar esto y por eso tomé la decisión de irme. Принял решение выехать. Y этот предмет очень Este artículo es muy simbólico. Es un kuman, una jarra de cerámica del siglo XIX, época anterior a la deportación. Fue encontrado en Soltnik, en el territorio de un pueblo que ya no existe. Se utilizó en el ritual de la ablución. Los tártaros de Crimea son musulmanes. Hacen una ablución 5 veces. Toda la historia, todas las tradiciones. Mis amigos me lo trajeron. Estaba completamente roto. Lo pegué y lo monté a partir de las piezas. склеивал, собирал из кусочков. ¿Cómo lograste sacarlo? Тогда уже были Ya existían los puestos de control. Me dirigí a unos amigos y hubo un pequeño periodo en el que las empresas se iban y sacaban sus propiedades y me ayudaron a transportar 5 o 6 cajas grandes como que si fuera su propiedad. больших. На протяжении Durante 20 años, tan pronto como regresamos de la deportación a Crimea, comencé a coleccionar diferentes objetos, principalmente cerámica. Esto es lo que hago y también hago disfraces. и костюмы, и уже на Y ahora, sobre la base de estos artefactos, hicimos en 2014 la primera exposición de protesta que mostró lo que está sucediendo en Crimea, en nuestro país y lo que nos preocupa. мы переживаем. И они No tengo ninguna duda de que volveremos. Nuestro pueblo fue deportado durante 70 años. Nuestros abuelos dijeron que regresarían y mi abuela regresó. Tengo muchos lugares de fortaleza ahí. Mi hogar en Crimea es el hogar de mis padres. Está en la región de Simferópol, el Istmo. Está en la carretera, mi carretera favorita hacia Crimea, por la que he conducido constantemente desde que me mudé a Kiev. No sé cuándo entraremos en Crimea ni en qué condiciones se producirá todo esto, si será un gesto famoso de Rusia, la llamada buena voluntad, o será una retirada de las tropas de la ocupación de destrucción total de la infraestructura. Sobre todo, Gennady extrañaba el mar. El olor, el sonido del agua es inexplicable. Це має статись, тому що якщо ми Tiene que suceder. Si queremos seguir siendo un estado de Ucrania y no un distrito federal, hay que devolver Crimea. De hecho, si no se devuelve Crimea a Ucrania, se impedirá también el regreso de las regiones de Zaporilla y Donetsk. повернути Ya hemos aprendido a hundir sus barcos, por lo tanto, ya se han dado cuenta de Ucrania, al no tener su propia flota, puede golpearlos en la cabeza con bastante fuerza. Por eso nos tienen miedo. свого флоту. Y en ausencia del puente de Crimea, la logística será tan complicada que será igualmente inconveniente controlar Crimea. Нас остерігаються. Ответственность Путина. La responsabilidad de Putin y de todos los rusos, tanto jóvenes como mayores, tal vez exista. Есть. Я хочу, чтобы Путин... Quiero que Putin esté en prisión. Es una prisión como en la que estuvo Gennady. No será torturado y tendrá mejores condiciones que las que tuvieron y tienen ahora todos nuestros presos políticos, pero que sienta en su propia piel cómo es pasar por esto.
Debe haber un tribunal para los crímenes, porque el principio fundamental tanto del derecho penal como del derecho internacional es el castigo por los crímenes. La toma de Crimea es el comienzo de la desintegración de la Rusia actual. No sé en qué plazo, quizás no lo vea, pero Rusia ha demostrado repetidamente al mundo entero que no es capaz de desarrollarse como un estado tan grande que tiene decenas de pueblos y territorios esclavizados y que está destruyendo deliberadamente. Rusia no puede existir dentro de esas fronteras y por lo tanto colapsará. Y la piedra de toque que inició este proceso de colapso de Rusia es Crimea.